Buenas tardes a todas y a todos. Voy a intentar grabar mi ponencia para mañana, por si acaso. Espero poder comunicar directamente mañana, pero si no es el caso, gracias a los tres organizadores por permitirme hacer esta ponencia desde Francia. Se titula entonces La compleja recuperación del teatro femenino de la transición, destinos comunes entre dramaturgas y personajes. Con esta ponencia quisiera participar en otorgar su justo espacio a la dramaturgia en voz femenina durante los años del tardofranquismo y los primeros años de la transición. Su recuperación posterior, mediante la edición, la crítica y los estrenos, ha permitido dar cuenta de un vacío que se va recuperando de forma más lenta e incompleta aún si lo comparamos con el trabajo que se lleva a cabo en cuanto a los dramaturgos del mismo periodo y a su teatro perdido. Contrariamente a lo que podría imaginarse, la nueva norma de censura de 1966 no allanó tanto el camino para la multiplicación de las voces femeninas en la dramaturgia, ni se produjo un equilibrio de género entre los dramaturgos estrenados. Casi pasó lo contrario, pues la relativa permisividad de la ley Fraga desembocó en casos de sexismo en los escenarios, con estrategias de exposición pseudoeróticas que suponían cierta cosificación del cuerpo femenino. Además, poquísimas mujeres pudieron alcanzar un sitio en el paisaje dramático del tardofranquismo y, de hecho, se perdieron muchas obras, hasta de las dramaturgas más conocidas de la época, obras que proponían roles femeninos alternativos al modelo social imperante. Es interesante observar el vínculo entre autoría femenina, el carácter inédito de las obras y la vigencia, todavía hoy en día, de los temas abordados en muchas obras escritas por mujeres. Estos tres aspectos funcionan como unas muñecas rusas cuando los textos apuntan precisamente el silenciamiento de las mujeres y sus historias, sean unas figuras míticas, históricas o unas heroínas o antiheroínas cotidianas y familiares, por muy representativas que fueren. La ponencia propone establecer el paralelismo entre la historia del teatro, la de sus personajes, basándose en ejemplos que son obras de figuras tan importantes como Lourdes Ortiz, Ana Diosdado, Carmen Resino y Lidia Falcón. Se explorarán las estrategias de creación, los grandes temas comunes y la introducción del discurso feminista, su relación con la censura y la autocensura, considerando sus escasas o tardías reapariciones en la España democrática con los estrenos o algunas ediciones. Me basaré en las obras siguientes. Ahora no me funciona. Ahora parece que sí. Entonces me basaré en La imagen del espejo de Anya Dado, pieza de 1979, estrenada en el 2019 en el Centro Dramático Nacional. La Fedra de Lourdes Ortiz, estrenada en 1984 y publicada 30 años después. Ultimar detalles, pieza del 70, compuesta por Carmen Resino y El contrato de la misma autora, cuya puesta en escena en el 2019 recuperó el texto inédito del 73 y Calle Pague y no moleste señora del 82, publicada en 1994, de Lidia Falcón. Estos ejemplos ilustran la fase final por la que este Congreso se interesa. Dentro del marco general 1953-1985, este trabajo se centra en obras compuestas entre 1970 y el 84. Bueno, ahora, ¿por qué se perdieron o se olvidaron estas obras? Para empezar, es importante subrayar que la relativa invisibilidad de las obras estudiadas se debe a la acumulación de algunos factores, la escasa presencia en cartelera de las dramaturgas en tiempos del franquismo. Durante el tardofranquismo, la censura entendió que en el teatro existía un tratamiento específicamente femenino de los temas morales y sexuales y se hizo aún más prudente. Además, los temas y contenidos feministas que tratan las obras también son un motivo meramente porque se censuraban o condicionaron su difusión o el olvido de los mismos textos. La recuperación tardía de semejantes textos, cuya contextualización es compleja décadas después de su creación, también es una razón. Y como cualquier otra producción femenina, siempre cuesta más valorarla. Según nos dice Ellen Frear Papio, las mujeres y las problemáticas de género permanecen ocultas en la esfera privada de los recuerdos familiares en vez de ocupar su sitio merecido en la memoria colectiva del país. Nuestra labor es importante entonces porque, como añade la autora, si no se recuperan estas figuras, se rompe el hilo de la historia matrilineal española, privando a futuras generaciones de mujeres de importantes
modelos a seguir e impidiendo su participación plena en el entramado social. Fin de cita. Entre las dramaturgas elegidas para esta ponencia, solo Carmen Resino y Ana Diosdado estrenaron durante la dictadura y de hecho fueron las únicas, como señala María José Rague Arias. En cambio, la pieza de Diosdado, que aquí nos interesa, la imagen en el espejo, no se estrenó directamente, sino que tuvo que esperar 40 años, a pesar de que fuera la dramaturga una de las poquísimas mujeres cuyo trabajo ya se valoraba en el contexto de la censura franquista. Nuestros otros ejemplos conocieron la misma suerte, empezando por la Fedra de Lourdes Ortiz, que sí se estrenó en el 84, solo se publicó 30 años después, y la obra de Resino esperó 46 años antes de llevarse a escena. Y eso que algunas de ellas ya habían suscitado el interés y el respeto crítico. Virtudes Serrano considera, por ejemplo, que Ana Diosdado destaca entre las demás por ser la que mejor representaba a la mujer en el espacio público del teatro español del último franquismo, desde que se estrena en 1970, Olvida los tambores. Todas ellas empezaron sus carreras durante la dictadura y la mayoría estrenó con cierto éxito durante la transición antes de 1985. Según Sonia Sánchez Martínez, aparecen casi al mismo tiempo Lourdes Ortiz con Las murallas de Jericó, Concha Romero con Un olor a ámbar y Paloma Pedrero con La llamada del Loren, todas entre 1980 y el 84. Más allá de sus auges simultáneos, se pueden observar varios puntos comunes entre las dramaturgas, como los temas abordados, la identidad como mujer, las angustias relativas a esta condición, algunas con un enfoque más universal, como Resino, y otras con un feminismo más afirmado, como Falcón. Estas dos, además de ser las más representadas en los 80, comparten un punto de vista generacional. Estas obras surgieron en un panorama reducido para las mujeres creadoras como para los personajes femeninos, de ahí que todas sus dramaturgas enfrentaron obstáculos para publicar y estrenar sus obras, además de la censura e incluso la autocensura. Semejante contexto influyó claramente en las trayectorias de las obras como de sus autoras. En cuanto a la existencia de un conjunto coherente, y a cómo podría llamarse, podemos acudir a los trabajos de quienes se preguntaron si se podía hablar de dramaturgia femenina y feminista, apuntando a las reticencias en cuanto a esta etiqueta, simplemente porque de hecho, mientras existía la censura con sus criterios morales y mientras los empresarios teatrales bastante conservadores seleccionaban según el potencial comercial de las obras y su aceptación social, no podía imponerse un teatro abiertamente orientado hacia las denuncias en voces femeninas de los personajes y de las dramaturgas. Diego Santos Sánchez sintetiza entonces, cito, existe por tanto consenso sobre el hecho de que es en la década de los 80 cuando se normaliza completamente el papel de la mujer en el mundo teatral y cuando se gesta una dramaturgia femenina que con el tiempo haría viable a su vez una dramaturgia feminista. Fin de cita. Los trabajos dedicados a la producción dramática por mujeres durante el franquismo han sabido subrayar su impacto en la construcción de nuevos roles femeninos en la realidad, y es lo que vamos a explorar con algunos ejemplos de obras marginadas o poco difundidas hasta hace poco. Empecemos con Ana Diosdado y una de sus piezas no estrenadas, La imagen del espejo. Diosdado es la autora que mejor representa a la mujer en el espacio público del teatro español, según la define Virtudes Serrano. Sus obras suelen granjear éxito ya durante el tardío franquismo y la autora ha recibido premios dentro y fuera de España. Desde el año 70, con su primer estreno exitoso, Olvida los tambores, desarrolla un teatro comprometido con la teatralización de la condición femenina en la sociedad de su época. Y eso que la censura, consciente de su impacto, escrutara sus obras detenidamente. Su permanencia en carteleras y el reconocimiento crítico que le permitieron ser nombrada, por ejemplo, por sus compañeras dramaturgas como ejemplo de éxito en el mundo teatral en 1984, convierten a Ana Diosdado en la primera dramaturga de gran éxito durante los últimos años de la dictadura. Sus producciones han contribuido en normalizar entonces la presencia de mujeres en las esferas teatrales y semejante postura pudo allanar el camino a las dramaturgas más directamente feministas de los primeros años de la democracia.
Sin embargo, Virtudes Serrano subraya que uno de los problemas que se advierte al intentar una revisión del teatro de Ana Diosdado entre 1970 y 1976 es el de la ausencia de ediciones asequibles que posibiliten su lectura al público o a futuros directores. Ya en Olvida los tambores, Ana Diosdado asumía una escritura enfocada en temas de género porque la obra se centraba en dos matrimonios opuestos para oponer el conformismo de uno a la crítica de los valores burgueses por parte de otro. La dramaturga supo introducir nuevas formas de pensar la pareja, dando cabida a preocupaciones contemporáneas. No parecía ya tan necesario vivir juntos o prometerse fidelidad. Puede sorprender la validación de la censura, que valoró la calidad del texto y lo juzgó como buena comedia, con conceptos más o menos críticos, autorizándola sin cortes. En el caso de la imagen en el espejo, se realizó una lectura dramatizada de su obra inédita y en esta Diosdado pone en escena a un preso torturado por el otro y figuras vestidas de negro en un espacio escénico parecido a un pozo que alude a las cárceles de la Inquisición. La pieza se publicó en el 2004 y se estrenó en el 2019 en el Centro Dramático Nacional. Los ecos con la historia reciente cargaron la obra de un sentido más polémico aún. Aunque esta obra no se centra en una protagonista femenina, siempre aparece el tema de la rebeldía y de las relaciones de fuerzas en una situación desigual. En el teatro de Diosdado en general, los personajes femeninos suelen ser representativos de la multiplicidad de los roles posibles y facetas de la vida de una mujer, como lo subraya Nadia Rosero. Cito. Los personajes femeninos están desligados de una forma estereotipada de representación. Ahí se evidencian sus luchas por superar la inequitativa dentro del campo laboral y profesional, las luchas por la emancipación, la búsqueda de la legitimación de los derechos de equidad en el ámbito profesional y privado, desligada de relaciones opresivas de carácter machista que impiden o aprisionan el desarrollo y potencial integral del ser femenino como tal. Ahora vamos a pasar al caso de Carmen Resino. Es una de las dramaturgas más importantes de la época, pese a su rara presencia en los escenarios comerciales, que acabó manteniéndola alejada del gran público. Su compromiso con la visibilidad de la dramaturgia femenina para luchar en contra del aislamiento que sufría la condujo a la presidencia de la Asociación de Dramaturgas, creada en 1986. Como sintetiza Virtudes Serrano, a partir de los 80 desarrolla el tema explícito de la posición de la mujer en una sociedad canónicamente organizada por hombres. Fin de cita. Nos dice también que Carmen Resino y Ana Diosdado son las autoras más representativas para entender la relación entre Estado, teatro y mujer en los últimos años del franquismo. Los inicios de la carrera dramática de Resino corresponden con el tardofranquismo y su sistema de censura. Los censores empezaron a atacarla en 1970, menospreciando su escritura con La sed, tachando a la protagonista de ninfómana insatisfecha, con una caracterización lo que consiste en una caracterización muy frecuente en los expedientes de la época, como nos dice Diego Santos Sánchez, y que se aplica sin criterio para toda mujer que sale de la ortodoxa moral sexual del franquismo y expresa libremente sus deseos sexuales. En el caso de Ultimar Detalles, una obra entonces escrita en 1970, presentada a censura en 1972 y publicada en el 2004, Lunarcitos, mujer madura, un poco ridícula y pasada de moda, como la describe la acotación, renuncia a casarse en el último momento con el señor Rueda, hombre acomodado, rico, sin hijos, con muy buenas relaciones, muy buena casa, hasta cocinera y magnífico coche. El informe de censura seguía en la línea de los precedentes comentarios sobre la autora, criticando su estilo. A pesar de que la obra valorase la libertad y la reivindicación de la independencia de la mujer, no se le negó el estreno único. En cambio, hubo cortes en el texto que fue sometido al visado del ensayo general. Es aún más interesante la prudencia de la censura a propósito del modelo moral, cuanto que se trata de una mujer madura, quien sabe afirmarse y superar los intentos masculinos para controlarla. Los informes muestran que los censores despreciaron tanto la obra como su mensaje y a la propia dramaturga. Según ellos, Resino solo querría provocar para ganar audiencia. Entre los elementos que destacan en cuanto a la osadía del texto, podemos subrayar que la decisión de Lunarcitos interviene a raíz de la negación de su maternidad por parte del señor Rueda,
El punto de inflexión parece ser que su novio le pida olvidarse de su hijo, esconderle y no mencionarle. Cito al personaje: yo no tengo inconveniente en correr todos los gastos de su educación, pero nada de contactos, de visitas, de encuentros furtivos. En una palabra, usted no tiene hijo. Puede entender que no voy a aceptar a estas alturas un hijo de otro, y no legal, además, cuando no los he tenido propios ni espero tenerlos ya. De forma más o menos explícita, entonces, Resino insinúa que la identidad de Lunarcitos como madre la salva de un matrimonio infeliz con un hombre que durante toda la escena no acaba de cortarla y hablarle fatal. A partir de este ultimátum, Lunarcitos se afirma con mucha tranquilidad, reivindica la importancia superior de su hijo respecto al estatuto social que este matrimonio le conferiría. Queda muy claro que la relación se hace igualitaria en la conversación a partir del momento en el que la protagonista restablece las cosas, recuperando la voz cantante y describe a partir de este momento su desacuerdo en términos casi comerciales o legales. Cito: usted ha propuesto sus condiciones y no hemos llegado a un acuerdo. Después de semejante afirmación de autonomía, ella se despide y queda sola en el escenario con tiempo de sobra para expresarse, reír, bailar y cantar, como si la dramaturga quisiera compensar las 15 veces en las que el señor Rueda le había pedido que se sentara y se callara. El mensaje es clarísimo: sola está mejor, goza de más espacio físico y simbólico. Quizá por eso, o por mero desprecio hacia Carmen Recino, la censura no se mostró bastante severa con el texto. Tampoco es anodino notar que los censores no aceptaron que el papel de Lunarcitos pudiera ser desempeñado por una actriz o un actor. Cortaron una nota de Resino que indicaba lo siguiente: aunque yo marco a Lunarcitos como una mujer, este papel también puede ser representado por un hombre. Ambos han de hablar el texto normalmente y Lunarcitos varón, sin ninguna voz estereotipada que parezca homosexual. De ahí que, como indica Diego Santos, impusieron el visado del ensayo general para evitar cualquier desvío en esta dirección. El hecho de que esta nota fuese añadida por la autora a posteriori sobre su propio texto revela una actitud irreverente ante la censura y un tono de desafío que chocaba con los márgenes que el franquismo había previsto para el ámbito sexual, más estrechos aún que los que imperaban en la concepción del género. En el caso ahora del contrato, una obra de 1973 que no fue estrenada sino por la compañía Teatro de la Riada en el 2022, hasta entonces había permanecido inédita. Pone en escena a dos protagonistas que conviven y comparten una experiencia común, han vivido relaciones infructuosas. Los hombres solo aparecen en sus discursos, sino en el escenario, y solas, Nora y Jasica intentan entender cómo posicionarse como mujeres. Se ven como controladas por un muro y cuando llega el momento de derribar el muro que las ha oprimido, este resiste, materializando los obstáculos con los que viene la condición femenina. Intentarán destruirlo en vano y en cambio este muro también las reúne y no las separa. La sororidad entonces aparece como vía de escape. Más de 4 décadas después se recuperó este texto y la crítica en la prensa subrayó su vigencia. La compañía precisamente asume la misión de querer, cito, dar visibilidad a nuevos discursos creados e impulsados por mujeres con perspectiva de género para recuperar textos de dramaturgas españolas que han quedado relegados a un segundo plano en la historia teatral de nuestro país y con el firme propósito de llevarlos a escena. De allí su puesta en escena del contrato y su insistencia en el tiempo transcurrido desde la creación, cito de nuevo, nos distancian más de 40 años desde que fue escrita la pieza y la lucha que retrata no ha terminado, acaba de comenzar o, en cualquier caso, continúa. La propia dramaturga, 40 años después, insistió en la universalidad del tema y en la vigencia de su mensaje. Su punto común con las demás obras presentadas en esta ponencia es que parece haber sido escrita ayer. Precisamente aquí lo que dijo Resino de su obra en el momento de la puesta en escena. Pese a ser una de mis primeras obras, supuso ya en aquel entonces un hito en mi manera de concebir y hacer teatro, y la prueba es que no la he dejado en el olvido como alguna otra de por aquellas fechas. No ha envejecido a pesar del tiempo transcurrido, sigue dolorosamente limpia y creo vigente. Ahora nos toca comentar la obra de Lidia Falcón titulada Calle, pague y no moleste, señora, una obra escrita en 1982.
y publicada en 1994. Todo está en el título de esta obra, que consiste en una teatralización de la violencia cotidiana vivida por las mujeres, ninguneadas y despreciadas por los hombres y, por lo tanto, por los representantes de la autoridad. La pieza de Falcón se apoya en el ejemplo de tres mujeres con nombres e historias que las reúnen, Magda, Margarita y María. Como lo sugiere el título, que alude a las órdenes dirigidas a cualquier mujer, son todas la misma al final. Los temas abordados y la forma de denunciar la típica dominación patriarcal mediante su escenificación son impresionantes porque la obra es absolutamente contemporánea y eso que ella tiene 42 años. Claramente, semejante forma de denuncia del sistema patriarcal puede explicar el desfase de su publicación y difusión. En el cuadro número 1, una mujer acude a la comisaría para presentar una denuncia en contra de su marido por violencia de género. El policía la trata fatal, rechaza su denuncia y hasta defiende a su pobre marido. En el segundo cuadro, otra mujer, se cruzan, pide a un abogado que la defienda para divorciarse de su marido adúltero. El abogado la trata fatal de nuevo, minimiza las acciones del marido e intenta confundirla, pretendiendo que no hay suficientes pruebas, maneja un léxico técnico y legal muy complejo para mostrarse superior y como consecuencia Margarita pierde parte de su seguridad, como nos indica la acotación, se hace pequeña y habla con voz más baja. El abogado rechaza su petición y ella le cuenta que en comisaría también rechazaron su demanda de separación. De nuevo se repite la misma violencia y los hombres se defienden entre ellos. Cito, Margarita dice, el comisario dijo que era una tontería que ya regresara a mi marido y que mientras tanto aprovechara para limpiar la casa y hacerle una buena comida. Acertado consejo, responde el abogado. En el tercer cuadro, una mujer, entendemos que se trata de la amante del marido de la segunda, por la mención del anillo de brillantes por parte de ambas, acude a su cita con el psiquiatra, solo es una voz por teléfono en la puerta y supone una deshumanización total de la figura del hombre con una infantilización en los tres casos. Dominación de los que saben mejor que ellas es el tema de la obra. Ella paga entonces y él ni siquiera la hace entrar, juzga sus acciones por el adulterio y la infantiliza de nuevo. Desde el primer cuadro, entonces, la obra pone en escena la llegada de una mujer muy asustada al penetrar en un decorado de dominación masculina, un comisario de policía saturado por imágenes de figuras masculinas de autoridad. Cito retratos de Alfonso XIII y Primo de Rivera, Franco y Juan Carlos I en las paredes. Ella no se atreve a levantar la voz, como nos indica el texto. La violencia de género es tanto física, mi marido me ha pegado, y moral como moral, ya que la reacción del policía es enojarse y gritarle que debería tener mejor que hacer que venir aquí a presentar una denuncia porque su marido la ha pegado un domingo por la tarde mientras retransmiten el partido de fútbol. Se repite la violencia vivida en casa porque el marido se quejaba de no poder oír el partido y por eso la había echado de casa, la pega, la insulta y ella con el inspector lo vive todo de nuevo, exactamente igual por el mismo motivo, pues el inspector quiere escuchar el partido y el subinspector le da un golpe en el brazo herido al pasar. La misma violencia se multiplica. La ironía es suprema cuando el policía le dice que se vaya y que no se repita, cuando él es el culpable de la repetición de la violencia hacia la víctima. La inversión de la lógica víctima-culpable se sintetiza en el título de la obra, No moleste. Lidia Falcón aprovecha para retratar el típico macho con su odio misógina, homófobo y xenófobo, cito, malditos sean los masones, mafiosos, etarras y maricones, como para subrayar que la postura del poder varonil equipara todas las dominaciones. Semejante obra permite matizar y casi contradecir las teorías según las cuales antes del siglo XXI y sobre todo hasta el final de la transición no habían existido modelos femeninos del todo libres en las obras de teatro y tampoco unas denuncias correctas y absolutas. Es interesante, por ejemplo, apoyarnos en este tipo de ejemplos para matizar lo que escribía Sonia Sánchez Martínez cuando resumía la contradicción entre la abundancia de las dramaturgas y el olvido de ellas hasta el siglo XXI. Cito, manifiesta O'Connor que las dramaturgas han permanecido invisibles en todo el mundo hasta el siglo XX. Esto explica que dramaturgas como Ana Diosdado hayan sido grandes desconocidas. Encontramos así obras teatrales en las que la mujer se comporta de forma sumisa y acepta su papel en la sociedad en la que se vivía entonces. Hoy, ya en el siglo XXI, existen muchas mujeres dramaturgas que han inventado sus propios modelos y buscan un espacio en el que poder moverse libremente.
En realidad podemos constatar que no era del todo cierto, pero que la difusión de obras no, que precisamente proponían otros modelos o denunciaban de forma absoluta la dominación patriarcal sí se mantuvo limitadísima. Y ahora nos toca el último ejemplo, que es el de La Fedra de Lourdes Ortiz, una obra muy provocativa que desafía las normas en cuanto al cuerpo femenino. Por eso tardó tanto en publicarse en el 2013, casi 30 años después de su creación, en las ediciones Irreverentes. Transgrediendo tanto el mito como los tabúes sexuales, Ortiz centra su obra en la libre expresión del cuerpo. La obra no solo cuestiona las normas del patriarcado o de la moral tradicional, sino que también aboga por una sexualidad liberada y una igualdad real entre los géneros. En el contexto de los años 80, la figura de Fedra permitió a Ortiz representar y criticar la censura moral en torno al cuerpo femenino, tanto en el ámbito privado como en el público. Lejísimos de la heroína trágica consumida por el tabú del deseo por su hijastro, su Fedra se ve eminentemente libre. Incluso cuando los personajillos recuerdan los riesgos de esta unión, arrojando la sombra del incesto sobre la relación, el tono se vuelve ligero, cito, pero esta Fedra no tiene problemas, toma un anticonceptivo. La modernización del argumento permite enfocar la idea según la cual la emancipación femenina pasa por el libre control del propio cuerpo. La obra se caracteriza por la omnipresencia de la anatomía femenina y la masculina también en el léxico, mientras Fedra describe su relación con Hipólito. Lo tabú se pone en primer plano y el carácter prohibido parece un factor aún más excitante. El texto detalla entonces el placer de Fedra en estas palabras. La fiebre que provoca inundaciones en el lecho, que hace estallar miles de estrellas encendidas como dardos que aguijonean la carrera de las piernas, el aleteo de los brazos. Finalmente, comparado con el tabú supremo del incesto, hablar del placer femenino y de la homosexualidad parece trivial, y así es como Lourdes Ortiz consigue jerarquizar los tabúes representados en el momento de su composición de la obra. En esta medida, el personaje sigue los pasos de Manuel Martínez Mediero, que 2 años antes había puesto en escena una versión feminista de la tragedia. En esta versión de 1981, el cuerpo femenino en Fedra es el signo artístico de la ideología feminista de Martínez Mediero en términos visibles, concretos y simbólicos. La mujer reivindica la lucha por la liberación universal, son las palabras de la obra, y una igualdad absoluta de los cuerpos. Nos dice, soy libre, mi cuerpo es libre, y lo repite muchísimas veces. Ante toda igualdad, querido, tú y yo somos iguales, grita varias veces. Las repeticiones traducen a la vez la nueva libertad temática en el teatro y la subida de la tensión sexual en la escena con el doble sentido, lengua, 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 todo se abre, todo se abre. Con esta obra, además, Ortiz representa la posibilidad del amor homosexual como modelo legítimo de pareja, burlando a los reaccionarios con esos personajillos a los que cito. No basta con quererse. ¿A dónde iría a parar el orden social? La familia, los principios inalienables de la civilización occidental. Ortiz evoca la consideración social de la homosexualidad y la transexualidad, introduciendo la confusión en las identidades seculares de los personajes míticos. Con una modernidad sorprendente, el texto aboga entonces por el uso de un género neutro que no discrimina a las mujeres en el lenguaje. Cito, repite conmigo, la mujer es mi igual, la mujer es tan hombre como yo soy hombre. La culpa, en el fondo, la tiene el lenguaje. Deberíamos utilizar un género neutro. Para concluir entonces y comparar estos últimos ejemplos, voy a intentar dar cuenta con esta ponencia en su conjunto de esta lenta recuperación y reaparición de textos de los años 80 y 70 también, en los que las dramaturgas proponían contenidos que molestaban el orden teatral, moral, político y o patriarcal. El motivo de su silenciamiento u olvido pudo ser su enfoque rebelde, a veces feminista, o la dimensión simplemente provocativa que chocaba contra los criterios de la censura. Según Inmaculada Plaza Agudo, en su inserción en el panorama literario y teatral, todas estas escritoras se han tenido que enfrentar a múltiples obstáculos y a unas dificultades añadidas con respecto a sus colegas masculinos. Se han visto obligadas entonces a demostrar su legitimidad más de una vez. Es interesante notar que en todos los casos su posterior difusión, publicación o puesta en escena fue muy tardía y limitada.
Semejante espacio limitado no corresponde con la calidad y la contemporaneidad de sus mensajes y merecerían más consideración tanto pública como crítica. Hasta ahora su recuperación parece deberse al azar o depender de la voluntad de algunas compañías o editoriales. Hay algunos ejemplos que sí otorgaron un espacio importante a estas dramaturgas, a algunas de estas obras, pero son escasos. Por supuesto, dentro del corpus elegido aquí se observan diferencias notables. De hecho, las obras ya suscitaron diversas reacciones oficiales entonces, en los años de su creación, y para ilustrarlo, cabe mencionar el análisis de Diego Santos, que apunta que la censura juzgó a Diosdado sin mencionar su género, lo cual contribuyó en normalizar la labor de las dramaturgas, pero no se observó la misma reacción o el mismo trato a las obras de Carmen Resín, ¿no? Lo más destacable es la ausencia de críticas en los juicios a los textos de Diosdado, hecho que contrasta fuertemente con las críticas que se observan en los informes de obras de Carmen Resino. Abundan, al contrario, los aplausos a la calidad dramática, tanto literaria como escénica, del teatro de Diosdado. Fin de cita. Para concluir, la intención que organizó esta ponencia era otorgarles a estas obras de las márgenes un espacio más central, una mayor atención, porque parte del teatro de estas dramaturgas, por feminista, por comprometido, acabó en la cuneta de forma bastante injusta. Concuerdo con lo que dice Diego Santos Sánchez cuando dice que la importancia del trabajo de Diosdado y Resino no siempre es reconocida, debe al menos legitimar y garantizar su estudio y su presencia en el discurso académico. Entonces, ojalá este trabajo participe en hacer lo mismo que hace Falcón al final de su propia obra, es decir, colocar a tres mujeres, algunas mujeres en entonces, en el centro del escenario. Porque como lo alaba John Gabriele, lo que realiza Falcón en No moleste, calle y pague señora es notable, tras poner a las mujeres como grupo oprimido desde los márgenes del discurso crítico hasta el centro, un lugar no ocupado por las mujeres en la historia del teatro occidental. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, espero poder hacer esta ponencia en directo. Gracias.